Hola, soy Emilio, me estoy preparando para diácono y hoy es Santiago, patrón de España. Aquí tengo la bandera, ¿eh? Así que hoy la explicación del Evangelio, el comentario del Evangelio va a ser un poco distinto, un poco especial, porque hoy es una fiesta principal. Y Santiago es una figura de la que tenemos que hablar y de cuya tradición tenemos que acordarnos, ¿vale? Porque muchas veces el perder nuestras tradiciones, el perder nuestra historia, nuestra base cultural, nos lleva a ser débiles, manipulables. Es algo que no lo podemos dejar así como así. Entonces, voy a leer el Evangelio. Todas las lecturas de hoy, en el fondo, están en torno a Santiago, las de esta fiesta, ¿eh? En la primera de los Hechos de los Apóstoles, se nos narra cómo los apóstoles eran muy valientes y a pesar de que les habían prohibido evangelizar, ellos evangelizaron. Une esa lectura una parte más inicial de los Hechos de los Apóstoles con otra parte que va un poco más adelante y entonces se salta desde que Pedro y Juan es el hermano de Santiago, eh, pues dieron testimonio valientemente ante el Sanedrín hasta que Herodes pasa a cuchillo de huella a Santiago para congraciarse con los que estaban en contra de los cristianos, ¿no? Claro, en medio de eso pasan muchas cosas. En medio de eso, Santiago tendrá tiempo de venir a Hispania, de evangelizar y de volver. Y hablaremos de eso, ¿no? En el Salmo se nos habla de que cantan de alegría las naciones. Y las naciones son los no judíos. Y las naciones en este caso son España, ¿no? Y por cierto, cuando hablo de España y de celebrar a Santiago, no me quiero referir solo a la península, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Me quiero referir a España en general, a los españoles de ambos hemisferios, ¿no? Como decía la Constitución de Cádiz, ¿no? Porque es nuestra cultura hispánica y España no hizo colonias. España lo que hizo fue, pues, acoger otros territorios, difundir su cultura, recibir también de los demás y yo creo que todos tenemos que estar unidos, ¿no? Y unidos somos grandes. Y el mestizaje es una maravilla y la cultura hispana es algo que no debemos de perder, ¿no? Así que hispanos somos todos. Bueno, pues en la segunda lectura de una de las cartas de San Pablo a los Corintios, se habla también de proclamar el Evangelio, de creí por eso hablé, de dar testimonio de Jesucristo, ¿no? Que es lo que hizo Santiago en España, ¿no? Y luego en el Evangelio vamos a leer ahora cómo se nos habla de un episodio casi antipático en realidad, Juan y Santiago, que eran hermanos, eran los hijos de Zebedeo. Su padre Zebedeo era el jefe de los pescadores y la madre también era de armas tomar. Y Jesús los llamaba los hijos del trueno, deberían ser de carácter y el padre también debía de ser de carácter. Pues aparecen en un par de ocasiones con situaciones ahí un poco difíciles. En este caso quieren ser los primeros, quieren estar uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús cuando él se haga rey, ¿no? Fijaos cómo se, se las gastan, ¿no? Pero claro, Jesús les tiene que corregir. Pero es curiosa la simpatía que les tiene Jesús cuando les corrige en varias ocasiones, ¿no? Pues esto es lo que dice. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo,
Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Bueno, pues esta es la palabra del Señor. Y fijaos que Santiago aprendió la lección. Santiago fue el servidor, tanto que pronto daría su vida, derramaría su sangre, sería el primero de los apóstoles que derramó su sangre por el Evangelio, cuando estaba de vuelta en Jerusalén. Pero antes, en España, la tradición nos cuenta otras cosas, otras muchas cosas. Y no hablo de tradición como quien habla de leyenda. Hablo de tradición como quien habla de lo que está en la raíz de nuestra fe y de nuestra cultura. ¿Mm? Ahí tenemos el Camino de Santiago, ahí tenemos el sepulcro de Santiago, donde sus discípulos se llevaron el cuerpo una vez muerto, para poder ahí acogerlo y venerarlo. Pues bien, nos dice la historia, la tradición, que la evangelización de Hispania por Santiago fue bastante difícil. De hecho, estaba muy desanimado a orillas del Ebro cuando eh, ya estaba pensando dejarlo, estaba para volverse. Y fue la primera aparición de la Santísima Virgen, que vivía con su hermano Juan, al que Jesús le había dicho, aquí tienes a tu madre, y desde entonces él la recibió en su casa. Pues ella, que todavía estaba viviendo en la tierra, se le apareció a Santiago y se le apareció sobre una piedra y le dijo, ánimo Santiago, no te desanimes, que aquí estoy yo para animarte. Y, y además dice la tradición que le hizo una promesa, que es que la fe iba a durar aquí hasta que volviera su hijo. Y precisamente quedó la piedra sobre la que ella descansó cuando desapareció, que es el Pilar de Zaragoza. Creo que esto es una señal preciosa, el pilar de la fe de nuestro país. Es una columna de jaspe, que es un mineral durísimo, durísimo. Está en el camarín de la Virgen de Santiago, encima está puesta la figura de la Virgen del Pilar. Y lo curioso es que esa piedra que es durísima tiene una oquedad, tiene un agujero, que lo han hecho los españoles dándole besos durante siglos y siglos. Es decir, le han hecho un hueco a besos, a besos. Fijaos qué testimonio más bonito de la fe de nuestro pueblo. Y mirad, no tengáis vergüenza en ser patriotas, pero de verdad, no nacionalistas. Patriotas. El patriotismo es una virtud. Está incluso en el catecismo. Es una respuesta al cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Pues nosotros honramos a nuestros antepasados. Honramos a los que se sacrificaron y a los que trabajaron en nuestra tierra y que nosotros nos beneficiamos hoy de eso. ¿Cómo no honrarles? Y eso no es, un patriota de verdad no lo es por oposición. Eso es el nacionalismo. El nacionalismo es el que dice yo soy español y los franceses no los quiero, no quiero los ingleses, yo no puedo tal con los otros. No, no. El patriotismo bien entendido es como la familia. Es decir, uno quiere a su familia y está bien querer a tu familia y buscar el bien de tu familia lo primero. Pero precisamente el que quiera a su familia entiende al otro padre o a la otra madre de familia o al otro hijo que quiere a la suya y puede entenderle. Es decir, el patriotismo no es exclusivista, es otra forma de ese mandato de honrarás a tu padre y a tu madre. Pues nosotros honramos a nuestros padres y a nuestras madres y vuelvo a sacar la bandera de España porque sí, no tenemos que avergonzarnos de ser patriotas. Pero patriotas de verdad, no nacionalistas de pacotilla, que a veces nos confundimos, ¿no? Voy a comentar una anécdota, bueno, no una anécdota, una situación que se dio y que se dio en la Guerra Civil. Y es que se intentó destruir la piedra del Pilar, el camarín de la Virgen, porque claro, es un signo de la fe de España.
Y con esto de verdad que no quiero para nada retomar rencillas de izquierdas y derechas. De hecho, creo que con lo de las izquierdas y las derechas nos están engañando. ¿Mm? Quien nos quiere dividir en izquierdas y derechas es porque nos quiere débiles. Mientras estemos divididos, somos débiles. ¿Mm? Fijaos que las izquierdas y las derechas en el fondo responden a distintos, esto es mi opinión, ¿eh? Igual me equivoco, pero yo lo entiendo como que responde a distintos tipos de entender las cosas, a distintas sensibilidades. Una es una sensibilidad más de orden, más de tradición, y otra es una sensibilidad más de innovación y más de idealismo. Pues las dos cosas son fundamentales, las dos cosas son complementarias. Unos cojeamos de una pata, otros cojean de otra, pero nos tenemos que unir para realmente construir, porque solo con una pata y solo con la otra vamos mal. Y quien aspira a dividirnos es porque nos quiere débiles. De hecho, una de las páginas más negras, si no la página más negra de nuestra historia, fue la guerra civil. Y hay una lección que aprender de esa guerra, y es que no vuelvan a dividirnos. ¿Mm? Que la paz es muy importante y que buscar caminos de diálogo y de entenderse es muy importante. Bueno, pues voy a comentar esta anécdota, pero no quiero con eso ir en contra de las izquierdas, ni a favor de las derechas, ni nada de eso. Pero es una realidad y una cosa que se dio y hay que contarla. Hubo un avión que fue a bombardear por la noche, ya bastante entrada la noche, el Camarín de la Virgen. Un avión solo. Lo contó un soldado que estaba por allí cerca, que estaba en las afueras haciendo guardia. Yo se lo he oído, que estaba haciendo guardias a las afueras de Zaragoza. Este vio pasar el avión que volaba muy bajo. Probablemente, pues, no sé, para que no pudieran dar con él con facilidad y que cuando dieran con él, pues ya fuera tarde. Llegó hasta justo encima de la basílica y ahí se elevó, empezó a dar vueltas para elevarse, para tirar las bombas. Tiró tres bombas. La única que dio encima del camarín de la Virgen se quedó allí incrustada y no explotó. Dicen los expertos en armamento que lo de elevarse el avión es precisamente porque las bombas no se pueden tirar a baja altura. Esas bombas necesitan un tiempo en la caída para activarse y no le dio tiempo a activarse a la bomba, por lo visto. Y entonces cayó ahí encima, justo encima del camarín, pero no explotó, con lo cual no le pasó nada. Es decir, que el signo de que la fe aquí seguiría viva y, y ahí sigue, pues está, fue intocado. No consiguieron quitarlo, ¿no? No consiguieron destruirlo. Bien, pues eso es lo que nos dice además la segunda lectura. Nos dice la segunda lectura mm, que nos derriban, pero no nos rematan. Nuestra fe hoy en día en España pues está muy dañada, pero no estamos aniquilados. Ahí seguimos y ahí podemos seguir evangelizando. Bien, en ese evangelio que hemos leído se nos muestra cómo ellos quieren ser los principales y en realidad pues se convierten en los servidores. Pero lo curioso es que Jesús luego los contaría entre los principales, porque cuando es la transfiguración, Jesús diría que alguno de ellos le vería en plena gloria y lo cumplió. Y eso pasó en la transfiguración en el Monte Tabor, donde Santiago se lleva a tres personas. Se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan. Se transfigura delante de ellos, le ven hablar con Moisés y con Elías, le ven en una nube brillante con las vestiduras todas blancas, es decir, le vieron como Dios. ¿M? Y vieron al Padre hablar sobre él. Y decirles, este es mi hijo muy amado. O sea y además Jesús les dijo que eso no se lo contarán a los demás hasta que él hubiera resucitado. Bueno, muy fuerte, ¿no? Precisamente en la Catedral de Santiago, donde está ahí el cuerpo de Santiago, la girola, que es la parte que está por detrás del cuerpo, la parte que está por detrás del presbiterio y del altar, representa el Monte Tabor, con una capilla de Juan, otra de Santiago y otra de Pedro, ¿vale? Pues
Eso es lo que está ahí representado. Hay un chascarrillo español, un chascarrillo religioso, que no deja de tener su gracia y que no me puedo resistir a contarlo. Y es que Jesús se llevó al Tabor a los que más apreciaba y les dio sus tres mayores regalos. Y ya os podéis imaginar, a Pedro le dio la iglesia, a Juan le dio a su madre y a Santiago, ¿qué le dio? Pues España. En fin, es una exageración, es un chascarrillo, pero creo que está bien también conocer las pequeñas cosas, nuestras pequeñas historias, ¿no? Perdonadme porque hoy no puedo evitar estar contento porque es nuestro gran patrón, Santiago. Por cierto, habréis oído lo de Santiago y cierra España. Para nada quiere decir cierra España que no venga nadie de otros sitios. No, cierra es ataca. Es un lema de cuando la Reconquista o de los ejércitos españoles. Cerrar es atacar, ¿no? Y es que se encomendaban a Santiago antes de ir al combate. Bueno, pues le pedimos a Santiago que nos ayude a evangelizar como él, a servir como él aprendió a servir desde la humildad y desde la sencillez y desde la paciencia, como él aprendió a moderar esa ira que le caracterizaba antes y que quería enviar fuego del cielo en otra ocasión sobre quien no les hacía caso, ¿no? Ese día se salvó España cuando Jesús le corrigió, porque aquí no le hicieron caso y él no mandó fuego del cielo. Él tuvo paciencia y evangelizó aunque fuera unos poquitos, ¿no? Bueno, pues ya digo, hoy estamos de fiesta, amigos. Nos encomendamos a Santiago y le pedimos paz y entendimiento para esta España que tanto lo necesita. Que de la guerra aprendamos que una lucha entre hermanos es lo peor que puede haber y la mayor enseñanza que podemos sacar de ella es que nadie nos vuelva a hacer enemigos unos de otros, que no nos volvamos a dejar llevar a esa enemistad, porque es ficticia, es falsa y nos hace débiles. Que el Señor nos haga fuertes. Amén. Y, como no, no podía acabar sin un recuerdo a nuestra Madre del Pilar, que aquí se apareció por primera vez, incluso estando viviendo en la tierra, ¿no? Pues España es tierra de María, a ella nos encomendamos, a María Inmaculada, Virgen del Pilar, encomendamos a España. Amén.